Bueno, la vida nos presenta una constante muestra, un constante ir y venir de situaciones, de condiciones, de retos. Y muchas veces nosotros nos vemos arrastrados por esas situaciones. De tal manera que al final hay muchas personas que viven su vida en realidad como respondiendo a las circunstancias que se presentan, ya sea porque mi familia se mudó a una región, o porque tenía necesidades económicas, o porque se presentaron tales situaciones, me ofrecieron este trabajo, se abrió una oportunidad de estudiar en tal lugar y terminé estudiando eso, haciendo tal cosa, pero después uno se pregunta, ¿esto es lo que yo quiero ser? ¿Esto es lo que yo quiero vivir? Creo que el punto clave en la vida es que uno tiene que darse unos segundos en cada momento para preguntarse si eso que estoy viviendo, eso que estoy haciendo, es lo que yo busco, es lo que hace que me realice, que me dé cuenta que estoy expresándome plenamente. Y a veces no nos damos ese tiempo. Y ahí es donde se presenta esa incertidumbre, ¿no? Entonces, ante el desafío que se le presenta a todo ser humano y especialmente a los jóvenes, creo que el mejor consejo que uno puede tener es ponte a pensar, eso que estás viviendo en este momento, esa película que estás viendo, ¿qué te dice? ¿Qué te dice a ti con respecto a lo que sientes, a lo que quieres, a lo que piensas? Ese futuro que se ofrece o que se te presenta, ¿eso es el camino que quieres seguir o quieres buscar otro camino? Entonces, ese constante preguntarse si esto es lo que yo busco, esto es lo que yo quiero, esa es la búsqueda filosófica, la filosofía de vida que todo ser humano tiene que utilizar como medio para encontrar su camino. ¿Esto es difícil de hacer? Yo diría que no es difícil. No es difícil porque es algo que depende de uno. No es algo que dependa de otras circunstancias. Hay muchas cosas en la vida que son muy complejas porque uno tiene que esperar a que nos lo den o a que tengamos esa condición para poderlo desarrollar. Pero con respecto a vivir, la vida es algo que yo puedo elegir. Cómo vivir es algo que yo puedo elegir. Qué camino seguir es algo que yo puedo elegir. Ahora, es cierto que como hay mucha influencia alrededor nuestro, hay muchas opiniones, muchas cosas que se dicen, que se creen, las redes también nos bombardean constantemente con sugerencias y posibilidades. Entonces, a veces uno está como mareado, desconcertado. Pero en ese sentido tampoco estamos totalmente solos. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la historia de la humanidad han habido grandes personajes, grandes sabios, grandes filósofos, que siempre han dado diferentes consejos acerca de cómo centrar nuestra vida. Y muchos de ellos ponen como énfasis el conocerse a sí mismo. O sea, hacer un esfuerzo por mirarse a uno mismo, ver quién soy, qué capacidades tengo, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué ideas tengo, en qué cosas creo, y podríamos dedicarle también un poco de tiempo a revisar esas creencias y esos gustos que tenemos, y eso realmente ¿a dónde me lleva? Entonces, si sumamos que yo puedo tomar la decisión, que yo puedo conocerme a mí mismo y que yo puedo corregirme, que eso también es algo importante. No es que uno ya haya venido fabricado de una manera como si fuese una máquina y que estoy condenado a ser de este modo. El ser humano es un ser que se puede transformar, se puede construir a sí mismo. Entonces yo puedo también trazar nuevas perspectivas para mi vida si es que yo lo decido. Entonces, si sumamos todos esos elementos, vamos a ver que yo puedo ser dueño de mi destino. Hay que
trazar como una línea, ¿no? Una línea que marque los límites de lo que yo soy y de lo que otros piensan y otros son. Nosotros tenemos que también establecer cuáles son nuestros parámetros de vida, ¿no? Nuestros límites. Es como las reglas de juego con los que yo voy a actuar. Yo puedo vivir según las reglas de juego de otros. Pero ¿qué tal si elijo vivir mi vida según mis propias reglas de juego? Entonces establezco mis parámetros. Yo pienso que esto es bueno, que esto es malo. Me pueden ofrecer infinidad de cosas, pero yo tengo mis valores. Y entonces los defiendo. Evidentemente tengo que revisarlos porque a veces puedo equivocarme. Pero si yo los reviso y encuentro que mis valores son buenos, ¿por qué no defenderlos? Entonces eso demarca los límites y evita que sea arrastrado por las corrientes. Hay una enseñanza que es muy interesante y es cuál es la diferencia entre un pedazo de madera que está abandonado a la corriente de un río y un bote hecho de madera. El bote hecho de madera puede direccionar su navegación. En cambio, el trozo de madera es arrastrado por las corrientes, se choca con una roca contra las orillas y queda a lo mejor atascado en algún lugar. En cambio, con el bote construido tiene un timón, tiene unos remos y tiene a alguien que dirige ese bote. Ese bote de madera puede trazar su destino y pueden haber las corrientes muy fuertes. Puede ser difícil navegar, pero no quiere decir que estemos abandonados a la corriente. Esa es la gran diferencia entre ser libre y ser esclavo de las corrientes y de las fuerzas que mueven el mundo. Uno tiene que preguntarse hacia dónde voy. ¿Qué es lo que quiero lograr con mi vida yo? Como ese ser que ha nacido, que se ha hecho presente en este tiempo, en este lugar. ¿Qué quiero que signifique mi vida para mí y para todos los demás? La profesión, los recursos económicos, viajar por el mundo, son todos medios. Porque, por ejemplo, si uno dijera, ya, yo quiero recorrer el mundo. Sí, quiero recorrer el mundo, ver muchas cosas, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Me gusta viajar? ¿Solamente porque me gusta viajar o porque quiero encontrar algo? Quiero ver algo. Quiero lograr algo. Eso es lo que hay que encontrar. O sea, hay que determinar, todos nosotros tenemos que determinar en nuestra vida cuál es el propósito, la meta a la que quiero llegar. Y no hay que confundir esa meta con los medios. Tener una profesión como ser ingeniero, o ser arquitecto o ser empresario es un medio. Es un medio para llegar a esa meta. Hoy puede ser que sea profesor, pero esa vocación de enseñar me tiene que servir para lograr algo, ¿no? Algo que yo considero que es como la realización de mi ser. Y esto no lo voy a encontrar si no me pregunto, ¿qué es lo que quiero en la vida? Filosóficamente hablando, el ser humano es un ser complejo. No es solamente nuestro cuerpo físico, porque uno podría decir, bueno, la meta de mi vida es tener una vida saludable, estar sano, estar bien alimentado, bien protegido. Y cuando tenga todas esas cosas, me preguntaré, ¿y ahora qué hago? Porque ya comí, estoy calientito, estoy cómodo, pero ¿y todo eso para qué? Ya me empiezo a aburrir. A veces uno dice encontrar realmente lo que me gusta, pero tenemos que ser conscientes de que los gustos también cambian. No es lo mismo las cosas que me gustaban cuando tenía 5 o 10 años de cuando tengo 20 años o cuando tengo 30, porque al ir viviendo nuevas experiencias descubro otras cosas,
otros horizontes y también otros gustos. Y cosas que antes me parecían importantísimas, ahora ya no lo son. Entonces, en los gustos no es donde vamos a encontrar tampoco el verdadero sentido. Entonces, ¿qué tal si hacemos una unión de todos esos elementos? O sea, la parte física, nuestros gustos, nuestras creencias, nuestros valores, todo lo juntamos y tratamos de encontrar algo que lo sintetice todo, que le dé un propósito. Entonces, ese propósito de la vida es lo que ilumina cada momento. Si yo, por ejemplo, estudio una carrera y digo, yo creo que mi propósito en la vida es generar cambios en la sociedad donde vivo sea mejor, la gente esté más feliz. Entonces fíjate que ese propósito de vida es más grande que la profesión. Cuando termine de estudiar mi carrera, diré, ahora ya terminé esta etapa. Y con lo que sé, ahora voy a empezar a realizar este trabajo que va a generar obras que van a ser prácticas y útiles para mejorar a la sociedad. ¿Ves? Como la meta es más grande, todos los pasos que voy dando son importantes y me llevan a esa meta. Entonces, lo importante es encontrar esa meta grande. En la antigüedad le llamaban a esto como una meta trascendente, ¿no? Un propósito trascendente. También se le puede llamar un ideal de vida. Es bueno tener y buscar un ideal de vida. Lo más importante es no rendirse. Es no asumir la actitud de que en la vida no tiene sentido, mejor me quedo como estoy o me dejo llevar nada más por lo que hay, y que no tiene sentido buscarle un propósito. Hay que liberarnos de ese temor a no encontrarle un sentido a la vida. Y hay que aventurarnos a la búsqueda. Hay que aventurarnos a soñar con cosas que son grandes, que son aparentemente imposibles, pero que si yo las sueño y trabajo por ese sueño, puedo construir. Y nos vamos a dar cuenta que en toda la historia, las grandes cosas, los grandes logros de la humanidad se han hecho porque ha habido personas que soñaron y trabajaron arduamente por lograr esos sueños. Los sueños, los ideales, se hacen realidad cuando uno tiene fuerza y cuando uno se atreve, cuando uno tiene determinación. Y eso es lo que un joven tiene que aprovechar. Porque la juventud tiene esa posibilidad, esa fuerza, la fuerza de atreverse. Claro, vamos a ver mucha adversidad alrededor. Y hay una gran cantidad de gente a veces muy aplastada y agotada por los miedos y los prejuicios de la época que nos van a decir no te atrevas, confórmate, detente, no te arriesgues, quédate cómodo. Pero esas personas ya están agotadas. No podemos seguir el ejemplo de gente que es frágil o que es débil o que tiene miedo o que ya la vida se le ha pasado de largo y ellos se han quedado atrás. Aprendamos de los grandes personajes de la historia que se atrevieron y abrieron horizontes, conquistaron nuevas tierras, crearon nuevas cosas, dieron la vida al mundo. Entonces, el atreverse es el mayor consejo que yo podría dar, porque solamente el que se atreve a soñar y se atreve a hacer realidad sus sueños.